Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí en esta oportunidad que Dios nos da para hablar de su palabra. El Espíritu Santo siempre trae palabra a nuestra vida y siempre, nunca nos deja solos, siempre nos trae dirección y guianza. Y en este día vamos a hablar sobre el tema de la Pascua. Dios estableció la Pascua. Pero antes de eso vamos a dar gracias a Dios y pedir al Espíritu Santo que nos dé la guianza y la dirección en esta hora. Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo, primeramente sabiendo de que tu palabra es vida, de que tu palabra es luz a nuestra vida, Señor, y tú nos la das para guianza, para dirección, para darnos, vivificar nuestra alma y nuestra vida, Señor. Muchas gracias. Háblanos en esta hora. Precioso Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro por excelencia. Enséñanos, háblanos, y que la palabra tuya que sea oída, Señor, que traiga fruto, como tú siempre lo has dado, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Pascua fue establecida por Dios allá en Éxodo, el capítulo 12, habla sobre la Pascua. Pero antes, como hemos visto anteriormente, para poder entender el Nuevo Testamento, tenemos que ir al Viejo Testamento, entender el Viejo Testamento. De otra manera no entenderíamos lo que es el Nuevo Testamento si nada más nos concentramos en ver el Antiguo Testamento. Si decimos que conocemos la Biblia pero no queremos saber del Nuevo Testamento, bueno, es difícil entender lo que el Viejo Testamento Dios nos está hablando allá, porque lo que el Viejo Testamento habla todo apuntando todo hacia el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de el Señor Jesucristo, que habla todo hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Cristo. Y la Pascua Dios la estableció cuando sacó al pueblo de Israel que estaba como esclavo de Egipto. Y de hecho eso significa Pascua. Pascua es, en inglés incluso dice Passover, y nosotros la celebramos aquí cada año como conmemoración del sacrificio que fue cumplido allá, en el sacrificio redentor, la expiación que fue hecho allá en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces la Pascua habla de eso precisamente, de la expiación, de la liberación. El pueblo de Dios era esclavo en Egipto, pero Dios lo tomó, todo el pueblo completamente, y lo sacó en esa noche de Egipto, estableciendo la Pascua. Y la Pascua fue así. De hecho, leemos allá en Éxodo capítulo 12, y los versículos, vamos a estar leyendo del 1, vamos a leer los primeros versículos, 4, del 1 al 4, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, cada uno tome un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y Dios establece inmediatamente, dándole al pueblo de Israel, dándole esta dirección a Moisés, diciendo: cada familia traiga un cordero para que sea sacrificado. Y si leemos nada más el Antiguo Testamento, estamos leyendo esta lectura que hemos leído sin leer anteriormente, sin saber antes del Nuevo Testamento. Bueno, diríamos, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de que Dios le está dando un cordero al pueblo de Israel? ¿Por qué no pudo haber sido a lo mejor otro animal diferente? Tiene que haber sido un cordero. Y luego le especifica a Dios y le dice: tiene que ser
totalmente consumido todo, nada se iba a tirar, y en esa noche nada más. Y luego les dice, tiene que ser asado, no hervido, no cocido de otra manera, sino tenía que ser asado. Bueno, ¿cuál es el significado de esto? Bueno, precisamente, como les decía, para entender el Antiguo Testamento es importante leer el Nuevo Testamento, y para poder entender el Nuevo Testamento tiene uno que ir al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el reflejo, es imagen, es sombra de lo porvenir, de lo que Dios iba a hacer allá en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es cuando Jesucristo vino, fue el cumplimiento de lo que estamos hablando aquí, que la sangre del Cordero los iba a liberar de la muerte misma, y es lo que hizo Jesucristo. La sangre del Cordero, que es el Cordero de Dios. Jesucristo vino a ser como el Cordero de Dios, para expiación de pecados, para perdón de pecados. Por eso es importante de que si no puedes entender el Antiguo Testamento, necesitas ir al Nuevo Testamento, y para poder ir al Nuevo Testamento necesitas echar mano de la salvación que Cristo te está dando. Es imposible entender la Escritura sin pedir la guianza de Dios, sin pedir la dirección del Espíritu Santo, sin venir antes al conocimiento de Jesucristo. De otra manera, dice las Escrituras que para las personas que no conocen a Cristo es locura. Dice, este loco que estará hablando, que se están comiendo un cordero de noche. ¿Qué tiene de malo? Yo me como tantos al día, ¿verdad? O me como tantos. Pero tiene un significado importante el cordero. Entonces vemos allá en Juan, capítulo 1, 29. Capítulo 1 y versículo 29 en Juan, cuando Juan el Bautista fue escogido por Dios para preparar la entrada, para introducir, se puede decir, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vio al Señor Jesucristo que venía hacia él, en ese momento cuando el Señor Jesucristo iba a empezar su ministerio, venía hacia él para que fuera bautizado en las aguas. Lo vio ahí, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá en Éxodo, que estamos leyendo, la escritura que leímos, el Cordero que Dios le dio es tan solo símbolo de Jesucristo. El Cordero que se iban a comer no les iba a quitar el pecado, pero la sangre que fue ordenada por Dios para que fuera puesta en el tindel de las casas en esa noche, los libró de la muerte. En todo Egipto había mortandad del primogénito, animales y gentes, y todo, hubo muerte en cada familia de Egipto, o en cada familia donde no estaba la sangre del Cordero. Pero la sangre del Cordero, pasó el ángel de la muerte y no hizo nada, no mató a nadie donde estaba la sangre del Cordero. Ese símbolo de la sangre de Jesucristo, precisamente eso es parte de la salvación, parte de la expiación en el Nuevo Testamento. Por eso es que Juan aquí está diciendo el Cordero de Dios, Jesucristo, su Hijo amado, su unigénito Hijo, Dios lo dio como regalo para hacer expiación, para hacer sacrificio, para nuestro beneficio, para que pudiésemos ser redimidos del pecado, de la condenación eterna. Por eso es importantísimo, si no conoces a Jesucristo, tienes que hacer esa decisión. No ser religioso, no si ya leíste la Biblia, no si vas a una iglesia, no si te congregas en cualquier ministerio o en cualquier denominación. Eso no es salvación. Salvación es si conoces a Jesucristo, si la sangre del Cordero te ha lavado, te ha purificado, te ha limpiado. Eso es lo que es la salvación. Allá en 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando el apóstol Pablo.
Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Es lo que estamos hablando, ¿sí? Él no murió una muerte común y cualquiera como todos. No, su muerte fue exclusiva para redención. Dice que Cristo murió para nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles después de su resurrección: toda la Escritura habla de mí, desde la ley, de los profetas, desde los salmos, todo habla de Jesucristo, todo apuntando hacia Jesucristo, hacia su obra redentora. Por eso es que dice aquí el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras. Nada fue arbitrario, nada, todo fue al cumplimiento de lo que ya estaba dado por Dios, el cumplimiento del plan de Dios. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por eso es que el Señor Jesucristo mismo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, a eliminar la ley, a quitar la ley, he venido a cumplirla. Es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Entonces vamos a regresar otra vez a Éxodo y seguimos leyendo allá en el versículo 5 y 6. Dice, el animal será sin defecto. Fíjese el cuidado que tenía Dios para traer esta cena que iba a tener el pueblo de Israel, de un cordero. El animal tenía que ser sin defecto. Macho de 1 año. No un cabrito, no un animal grande, de 1 año. Los tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, entre el sacrificio. En el pueblo de Israel cuentan 2 tardes entre cierta hora del día y la hora del atardecer. Entonces está hablando de 2 tardes, no de 2 días. No está hablando aquí de 2 días. Entonces dice, y tomarán de la sangre, es lo que mencionaba, ¿sí? La sangre, la carne y todo era importantísimo de lo que Dios les estaba dando estas instrucciones a Moisés y al pueblo de Israel. Tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, que con hierbas amargas lo comerán. Y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Nada tendría que ser desperdiciado. Y al propósito, cuando nosotros oramos por la comida, estamos bendiciendo la comida. Es un regalo de Dios. Si algo está bendito, ¿por qué lo vas a tirar de tu plato? Eso es extra. El Señor Jesucristo aquí, Dios le está dando estas instrucciones al pueblo de Israel, de qué manera el cordero debería de comerse. Allá en Juan 19:31 habla un poquito sobre el cumplimiento de la aplicación de la Pascua, de lo que sucedió allá en Éxodo, lo que sucedió aquí en el sacrificio del Señor Jesucristo. Allá en Juan 19:31 habla, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, estaba hablando ya cuando habían crucificado al Señor Jesucristo. Sí, Jesucristo fue crucificado exactamente en la Pascua de los judíos, estaban celebrando la Pascua. Por eso es que vino a ser el cumplimiento de las Escrituras allá del Antiguo Testamento. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. O sea, no era cualquier día de reposo, era la festividad especial del día de la Pascua que estaban celebrando el pueblo judío. Y eso lo hacen cada tiempo que tienen que hacerlo. Cada tiempo que Dios le ha dado que tienen que hacerlo. Tienen que celebrar esta fiesta. Y era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les
quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Los cuerpos que estaban allí, recuerden, al Señor Jesucristo fue crucificado con 2 personas más, ¿sí? Entonces vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Todo lo que estaba aconteciendo en ese momento, en esa actividad que estaban haciendo, que lo que estaba pasando en ese momento, en esa escena que estaba sucediendo, era cumplimiento de la palabra de Dios también. Sigue diciendo, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Está dando testimonio el apóstol Juan. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras. Recuerden, el que no se le quebró ningún hueso al Señor Jesucristo porque fue ya escrito anteriormente. Allá en el Antiguo Testamento ya estaba escrito eso. Dice, para que se cumpliese la escritura, dice, no será quebrantado ni hueso suyo. Y también otra escritura dice, miraron al que le traspasaron. El hecho de que le hayan traspasado su costado al Señor Jesucristo también ya estaba escrito anteriormente allá en el Antiguo Testamento. Entonces todo esto viene a ser un cumplimiento al pie de la letra, exclusivamente lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Por eso el Antiguo Testamento es importantísimo leerlo, y por eso es que hay que entender el Nuevo Testamento leyendo el Antiguo Testamento, pero sobre todo que antes tengamos la limpieza de nuestra alma, que Jesucristo haya venido a redimir nuestra alma y darnos perdón de pecados. Y es cuando viene el Espíritu Santo y es el que nos enseña y nos dirige y nos conduce y nos guía para poder tener entendimiento de lo que estamos leyendo. Por eso es importante realmente leer tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Allá en 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Está hablándole a la iglesia, está hablándole al pueblo que no conoce a Jesucristo. Levadura es símbolo de pecado. Entonces dice, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ve, se está refiriendo aquí al mismo tema que estamos hablando ya en Éxodo. Se está refiriendo acá en 1 Corintios el apóstol Pablo 5:7, dice, de nuestra Pascua fue ya celebrada con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo exclusivamente como la obra redentora, el cumplimiento de la redención de toda la humanidad. Toda la humanidad ahí está incluida. Y lo único que se requiere es echar mano de ese regalo de Dios que nos está dando. Sigue diciendo allá en Éxodo, versículo 11 en adelante, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y los ejecutaré y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Sí? Dios lo estableció. El Señor Dios Todopoderoso estaba estableciendo, y todo lo estableció Dios y todo lo establece Dios. Por eso es que nos trae mucho más luz cuando ya lo miramos en el Nuevo Testamento. Dice, esto es lo que significa lo que Dios estaba haciendo allá.
lo comeréis rápidamente. Fue exclusivamente para la expiación del perdón, de la liberación del pueblo de Israel, que en esa noche iban a salir de Egipto, y salieron de Egipto. Cuando sucedió esto del juicio que trajo Dios sobre el pueblo de Egipto, los dejó ir el faraón rápidamente. Sálganse, ya váyanse todos, no quiero ver a uno de ustedes aquí. Animales y todo salieron, ancianos, niños y todo, salió el pueblo de Israel en esa noche. Porque cuando habla Dios, nadie puede con Dios. Cuando Dios tiene planeado todo, dice que donde Dios cierra, nadie abre, y donde Dios abre, nadie cierra. Esa misma noche salieron todos. Por eso allá en Isaías sigue diciendo, Isaías, ¿sí?, profetizó esto ya 800 años antes de que fuera la Pascua nuestra, que es nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, 7 dice, angustiado él. Ahí está ya prediciendo el dolor, la agonía, el sacrificio, que era una muerte horrenda, el morir en la cruz del Calvario. Esa fue la razón que les querían quebrar los huesos a los que estaban en la cruz, para que no pudiesen tener más apoyo en sus pies y fueran asfixiados de no tener más soporte en sus pies. Es una muerte horrenda, horrible, una agonía difícil. Por eso es que aquí en Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Perdón. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Regresamos al versículo 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo en el sacrificio de la cruz, en su expiación, en la obra redentora, nos dio la sanidad, nos dio la salvación, nos ha dado el privilegio de vida eterna y nos ha dado el privilegio de ser resucitados cuando Él venga. Por eso no tenemos que tener temor de nada absolutamente. No importa que la gente muera, si está en Jesucristo, ha pasado de muerte a vida y va a resucitar cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Así como Él resucitó, así nos tiene la promesa también de ser resucitados. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿sí? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Por eso es importante entender que si es necesario que vengas a Jesucristo y le pidas perdón a Dios, porque Jesucristo hizo ese sacrificio exclusivamente para nosotros, por nosotros, no por Él. Él era inocente, aquí ya lo hemos dicho, dice, era como cordero, no abrió su boca, inocente, limpio totalmente. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, El castigo de nuestra paz, de nuestra salvación, oh gloria a Dios, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias a Dios, que el amor tan grande de nuestro Padre Celestial, que tuvo que venir el Señor Jesucristo siendo Dios, tomar forma de hombre para el exclusivamente propósito de ser expiación para nuestras almas, para que pudiésemos tener redención y vida eterna, para que pudiésemos tener esperanza de salvación. Qué cosa tan grande y preciosa, y cuánta gente que no echa mano de este regalo de Dios. Si tienes este privilegio de ver este video, pídele a Dios que te dé guianza. No le pidas entendimiento quizá. Pídele perdón.
Dile que crees en Jesucristo, que Jesucristo ya hizo el sacrificio allá en la cruz del Calvario por ti. Tan solo dile al Señor: perdóname, Señor, porque yo te he fallado, yo soy pecador. Perdóname por el sacrificio que hizo tu Hijo allá en la cruz del Calvario. Y Jesucristo te da la salvación, y Dios te da el perdón, y serás hijo de Dios nuevamente. Y echas ese privilegio, no eches a la basura esta grandiosa oportunidad que Dios te da. Es la salvación y el perdón de tus pecados. No esperes morir para que llegues allá y digas: allá me perdona Dios. No hay perdón de pecados cuando ya la gente se muere. Una vez que la gente muere, ya ha pasado esa oportunidad. La oportunidad está aquí. Por eso es que vino Jesucristo a darnos este privilegio, para que pudiésemos tener salvación en Jesucristo. Todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos 6:23. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así como las ovejas, cada quien anda por acá y por allá, que yo pienso en esto, que yo creo en esto, que yo no creo en ti, que yo no creo allá y no creo en lo que me estás diciendo. Cada quien está desparramado. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, su propio camino. Yo estoy bien y a mí nadie me tiene que decir nada. Mi camino es el mejor. Mas Jehová, mas Dios, el Dios Todopoderoso, cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay ningún justo. Y no hay nadie que pueda justificarse por sí solo. Y si lo está haciendo, se está engañando por sí solo. Si alguien dice: yo soy justo y no necesito de nada, de perdón de Dios, se está engañando y está tirando a la ligera todas estas cosas preciosas que Dios nos está dando. Allá en Éxodo capítulo, el versículo que sigue, 13, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Le está diciendo Dios. Por eso es que es importante realmente que nosotros atendamos a eso. Dios los liberó de la muerte, y es lo que está haciendo Dios ahorita, es lo que está haciendo Jesucristo ahorita: liberarnos de la condenación eterna. Totalmente. Allá en primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados. Está refiriéndose ya a la iglesia. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La salvación no se compra bajo ningún precio, ni con favores, ni con méritos. La salvación ya nos la regaló el Señor. Por eso es que dice: no fuimos rescatados con oro ni plata, ni que sería lo más valioso. No, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso es importante que si no has echado mano de ese privilegio, urge. Dios te está diciendo ahorita: echa mano de la salvación, del perdón de tus pecados, del perdón de tus pecados que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Porque dice en el versículo 20 de primera de Pedro 1:20, dice: ya destinado. Esto que estábamos hablando ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios no hace las cosas a la ligera, o a lo mejor vamos a improvisar esto. Dios tenía planeado todo esto desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que si queremos leer sobre esto, lo encontramos desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Qué privilegiados somos entonces. Los postreros tiempos son los tiempos que estamos viviendo ahorita.
Ya estamos en los últimos tiempos. Y si tú crees que tienes demasiada vida y demasiado tiempo para algún día decidirte, es quizá muy tarde. Ya estamos viviendo en los postreros tiempos. Allá en Juan 6:53 habla sobre la sangre y el cuerpo, el por qué comer el cordero que estaban comiendo. Fue dado por Dios para que se lo comieran. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que estoy hablando de la resurrección. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Es el que nos da vida, Jesucristo. La salvación es lo que significa vida eterna. Esta vida se va a acabar, porque es el cuerpo, este cuerpo se termina. Pero Dios nos promete, estamos viéndolo acá, ¿sí? El que permanece en Jesucristo, el que viene a Jesucristo, tiene vida eterna totalmente. Por eso es que es importante recordarlo. Cuando hacemos la Santa Cena, es lo que estamos haciendo, recordando nuevamente este sacrificio, y fue instituida incluso por el Señor Jesucristo. Allá en 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Qué precioso entonces el simbolismo que tiene la Pascua. Es el cuerpo del Señor Jesucristo. Es la redención. El cuerpo del Cordero de Dios. No es comértelo literalmente como ellos lo estaban haciendo allá. No. Es aceptar el regalo de Dios, aceptar la salvación que Dios te está dando. Y lo único que tienes que hacer es dejar tu orgullo, dejar tu altanería, dejar todo lo que tú crees o tú piensas o todas las cosas que crees tú. Dejar que Dios te dirija, que Dios te guíe, que Dios te enseñe, que Dios te salve, que Dios te dé perdón. Una vez que vienes a Jesucristo, Dios te enseña. Porque lo primero que hace Dios es quitar el pecado. Te limpia, te justifica. Y tienes el perdón y la dicha de que si mueres en ese instante, tienes salvación de tu alma por toda la eternidad. El versículo 25 dice, así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres del pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso es importante, practicamos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, la Santa Cena. Esto es algo serio, porque no todos pueden participar en la Santa Cena. Si no eres salvo o andas viviendo una vida de pecado allá, ¿cómo vas a venir a decir, sí Señor, mira, yo estoy haciendo memoria de lo que tú hiciste allá en la cruz del Calvario? Es una burla lo que estás haciendo. Entonces es importante someterte a Dios en santificación, en temor, en perdón, en un sometimiento a Dios, para que Dios también Él te guíe, te bendiga, te dirija con la salvación, con su presencia, con el gozo del Espíritu Santo. Por eso es que la Santa Cena también es delicado, y todo es delicado. Podría todo el mundo ir a asistir a un servicio y salir igual, pero si vas a ir a asistir a la Santa Cena, necesitas ser salvo y andar en el temor de Dios, en santidad,
porque Dios te liberó y Dios te perdonó y Dios te salvó. Entonces, lo que hizo el Señor Jesucristo no tiene precio, es algo precioso y es un regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos míos, Dios les bendiga y que puedan echar mano de esa salvación. Si no conocen de la salvación, echen mano de la salvación. Y si ya son salvos, pero tienen ciertas dudas, pídanle a Dios y recuerden lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, por esa salvación tan preciosa que tú nos has dado, que en ti tenemos perdón de pecados y vida eterna. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Señor, alcanza a todo aquel que no te conoce, Señor. Tú lo conoces y lo conoces por su nombre. A ti sea la honra, Señor. Muchas gracias, que Dios les bendiga.